está Cecilia Rodríguez para charlar cada semana aquí en la radio de la universidad, desde una perspectiva de derechos humanos, distintas temáticas. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes, muy bien. Ahí estamos todavía, me parece, pensando el nombre de la columna, ¿no? Es una columna ecléctica sobre derechos humanos. Tal cual, ya le vamos a encontrar un nombre. Ceci, bueno, ¿de qué vamos a...? Algo yo anticipé, que íbamos a hablar un poco de las novedades en la causa Maldonado, ¿no? Bien, sí, bueno, hace tiempo yo quiero retomar un poco la conversación sobre el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que es un caso que en un momento tuvo mucha atención, una gran disputa también política que se reflejó en los medios y en las redes sociales, pero bueno, que sigue siendo un caso sin duda lamentablemente señero en cuanto a la cuestión de derechos humanos en este tiempo, y que judicialmente no está resuelto, ¿no? Tengo dos audios que me compartiste. ¿Querés que arranquemos escuchando a la abogada Verónica Heredia, contextualizando un poco, explicándonos de qué hablamos, inclusive esto que vos decías, ¿no? De que estamos ante una desaparición forzada y demás? ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, ahí entonces la abogada de la familia Maldonado, introduciéndonos un poco en la charla con Cecilia Rodríguez. Contundente que el testimonio de Matías de ayer, que declaró que vio como 3 gendarmes en el lugar y la forma en que golpeaban a Santiago, que los golpeaban luego que Santiago dijo, bueno, basta, ya está, que escuchó que los gendarmes dijeron, tenemos a uno, que lo subieron, después que lo golpearon brutalmente, cobardemente los 3, lo subieron a el Unimog. Ese Unimog salió del lugar y se encontró en la intersección de la ruta 40 con la ruta que va al Maitén. En esa intersección llegó una camioneta, bajaron el cuerpo de Santiago del Unimog y lo subieron a la camioneta blanca, y esa camioneta tomó el rumbo sur, o sea, como para Esquel. Más contundente que ese testimonio de Matías, que lo hizo de una manera desgarradora, contando cómo había visto que brutalmente golpearon a Santiago, y ese testimonio está fortalecido con todo lo que está en la causa. Desde el día primero está en la causa todos los testimonios que acreditan, que dan cuenta del testimonio de Matías. Entonces, más contundente que esto, no sé qué quieren. La verdad, la justicia, no sabemos qué quiere. Bueno, esto forma parte de una desaparición forzada que comienza con la privación de la libertad de Santiago, continúa con la negación por parte de las autoridades, de todas las autoridades, de la detención de Santiago, y también la falta de información a las víctimas. Esta falta de información se concreta en el Ministerio Público Fiscal con la doctora Ávila, que se niega a informarle de manera simple a las víctimas, a las víctimas que son Sergio y Andrea, que son también, además de Santiago, que está privado de su libertad, que es víctima de desaparición forzada. Los familiares de la víctima de desaparición forzada también son víctimas por derecho propio, diríamos, de la tortura que padecen, no solamente por la desaparición, por no saber nada de Santiago, sino por el hostigamiento de todas las autoridades. Bueno, ahí la escuchábamos a la abogada, a Verónica Heredia, que es abogada de la familia Maldonado, explicando un poco este hecho. Ese audio es del 2017, nos decías vos, Ceci, ¿no? Un poco para contextualizarlo. Claro, ese audio es del mes de septiembre de 2017. Hay que recordar que Santiago Maldonado estuvo desaparecido 78 días, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el encuentro por parte de prefectura de su cuerpo en el 17 de octubre de 2017, en el mismo lugar, en el mismo predio en el cual se lo vio
con vida por última vez, ¿no? En esos 78 días que fueron muy intensos, pasaron como demasiadas cosas en ese poco tiempo, ¿no? Y ella en esos días del mes de septiembre estaba explicando qué era lo que había declarado ante la justicia de Esquel Matías Santana, que es uno de los testigos clave en este caso, porque es uno de los jóvenes mapuche que vivían en ese lugar, en un territorio que ellos reivindican ancestralmente como propio y que fue objeto de una especie de recuperación territorial porque lo tenía cercado el magnate italiano Luciano Benetton, a pesar de que no es una parte de su propiedad. Y esta comunidad mapuche, este grupo que pertenece a una organización mapuche que se llama Movimiento Autónomo del Pueblo Mapu, decidió recuperar esas tierras, con lo difícil, digamos, que es el de enfrentar a estos grandísimos magnates que tienen un gran control político territorial en esa zona, ¿no? Además de que en la estancia de Luciano Benetton, que queda por lo tanto al lado, hay un destacamento de gendarmería. Claro. En esta zona, digamos, es de donde se actuó para reprimir a la comunidad. Bueno, y este muchacho Matías Santana es uno de los testigos y es el primero que dice haber visto el momento en que la gendarmería se lo lleva. Él dice esto en sede judicial en septiembre, ahí la doctora lo cuenta. A mí me pareció muy interesante repasar qué fue lo que él había dicho, porque es totalmente coincidente con la versión que aparece ahora de una testigo que pertenecía al equipo de salud, que integraba un equipo de salud de gendarmería, de personal sanitario. ¿Querés que lo escuchemos? Que también está ahí. Claro, esta persona se presenta recientemente y es la novedad, digamos, en la causa. Es una causa que de todas maneras está técnicamente paralizada, ¿no? Por decisión del que era el juez a cargo, Gustavo Geral. Este dato nuevo, esta información que se aporta es de ahora, hace unas semanas nada más, ¿no? Es decir, después de casi 5 años que ya lleva esta causa, esto sería como lo novedoso. En realidad, lo que es novedoso es que esta persona se vuelve a presentar en el juzgado, en la fiscalía del fiscal Bacchioni, y pide que le tomen este testimonio, pero una de las cosas que dice esta persona es que ya había ido con anterioridad cuando la causa estaba en todo su auge, con toda la atención de los medios y toda la atención además de las autoridades nacionales de ese momento, y que no le habían querido tomar testimonio, dijo, ¿no? Y habría otros testimonios, además no solamente refuerza la versión de Matías Santana, sino que además coincide con expresiones que habían sido vertidas por periodistas muy afines a las fuerzas de represión de esa zona, como Ricardo Bustos, que es un periodista radial de ahí de la zona de Esquel, que había dicho exactamente lo mismo que él dice esta persona ahora. Vamos a compartir entonces. Es la abogada Verónica Heredia y Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, contando esta novedad. Una mujer que es profesional de la salud, ella pertenece a la estructura de gendarmería, ella trabajaba el 1 de agosto del año 2017 en el Escuadrón 36, declaró que ya se habla que se les había ido la mano y que además había personal de gendarmería que recibía instrucciones para saber qué hacer con el cuerpo. Lo que le pediría a Alberto Fernández no es que intervenga directamente en la justicia, pero sí que tenga una voluntad política. Jamás mencionó el caso, nunca fue capaz de comunicarse con nosotros para ver de qué manera colaborar o avanzar en la parte ejecutiva. Por ahí Cecilia, Verónica Heredia y Sergio Maldonado, un poco también volviéndonos a este contexto, ¿no? Un gobierno nacional que no tiene en agenda, evidentemente, interesarse por la causa. Claro, es algo que a mí me parece muy notable con este caso, primero porque como este es un caso que se da bajo el gobierno nacional de Macri y hay una implicancia directa de funcionarios de muy primera línea
como Patricia Bullrich, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti, implicados de manera directa, funcionarios que pone el Ministerio de Seguridad también a intervenir directamente en la gestión judicial del caso, gente que va de parte del Gobierno Nacional a Esquel a intervenir no solamente en la represión hacia los mapuches, sino que también a meterse directamente en la actuación judicial y a operar, a decirle a los gendarmes qué es lo que tienen que decir, a preparar, digamos, testimonios. Es un caso muy particular, y entonces también sectores de lo que en ese momento era la oposición se montaron también en la campaña por la aparición con vida, fueron parte de las movilizaciones, utilizaron todos los medios políticos que tuvieron a su alcance para que el caso sea notable, pero una vez que están en el gobierno ya no hay el mismo interés. Incluso, como también hubo cambios en este gobierno actual de Alberto Fernández, hay líneas de trabajo que no se continuaron, ¿no? Por ejemplo, la que fue la ministra de Interior, Sabrina Frederick, había impulsado una serie de denuncias penales contra quienes habían sido responsables en el Ministerio de Seguridad. Le inició una demanda penal a Pablo Nocetti, también a Patricia Bullrich. Se iniciaron investigaciones internas dentro de Gendarmería acerca de la actuación en esos días adentro de la comunidad, porque el allanamiento en el cual Santiago Maldonado es detenido, es llevado con vida del lugar, es un allanamiento ilegal. ¿No? Ellos actúan con una orden del juez federal Guido Otranto de despejar la ruta, pero ingresan al predio de la comunidad sin orden, o sea, lo hacen violando la orden del juez, que le había dado una orden solamente para despejar la ruta, y con eso, abusándose, digamos, de esa función, ingresan al predio y no solamente se lo llevan a Santiago, sino que además permanecen una buena cantidad de tiempo, destruyen las viviendas, destruyen pertenencias de la comunidad, ¿no? Generan muchas situaciones de violencia, queman pertenencias y después se van. Todo este operativo estuvo directamente a cargo de Pablo Nocetti. Y la ministra Fredericks en su momento impulsó las actuaciones penales por este caso, pero posteriormente eso está estancado, como que no hay avances, y además la familia Maldonado a esta altura recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el no cumplimiento de parte del Estado argentino de sus obligaciones en cuanto a investigar y a determinar las responsabilidades por el destino de Santiago, ¿no? Y el nuevo gobierno no hizo nada por conciliar con la familia, al frente, digamos, de la responsabilidad del Estado, no hacen nada por conciliar con la familia ante la CID, que ya el Estado argentino fue citado, siempre la CID en primera instancia pide esta instancia de acuerdo, de mediación, de negociar, y si eso no resulta, recién se lleva al Estado a juicio. Bueno, la gestión de Alberto Fernández no hizo nada para dar algún tipo de respuesta a la familia sin tener que ir a esta vía judicial internacional, ¿no? Entonces, bueno, como que también faltan respuestas del Estado actuales, digamos. Ya no se puede decir que esto lo está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, ya no está Patricia Bullrich, que tiene una responsabilidad directa, digamos, en lo ocurrido, pero el Estado argentino sigue sin dar respuestas a la familia y a la sociedad entera acerca de qué pasó y dónde tuvieron a Santiago Maldonado esos 78 días que estuvo desaparecido, hasta que su cuerpo apareció sin vida en un lugar que había sido rastrillado 3 veces y a donde no puede haberse ahogado porque el río no le llegaba más que hasta la rodilla. Además, en ese momento un hecho llamativo también era el estado de conservación del cuerpo, ¿no? Que decían, bueno, porque hacía frío, porque la zona era una zona de agua muy fría, eso de alguna manera explicaba la conservación del cuerpo. Sí, en realidad hubo un elemento que es como que sirvió para descalificar todas las sospechas y opiniones alternativas que había sobre el caso, y fue el anuncio de los resultados de la autopsia que hicieron una gran cantidad de peritos, creo que se hablaba de 44 peritos, que habían dictaminado sobre diversos aspectos, ¿no? de la autopsia. En verdad, siempre la familia y sobre todo la abogada Verónica Heredia siempre fue muy crítica del dictamen que emite el juez basándose supuestamente en esas opiniones científicas.
Lo que siempre planteó la familia es que había montones de puntos que no estaban contestados, que ellos habían hecho preguntas que no estaban contestadas, que cada perito hizo un informe sobre el aspecto que se le preguntó, pero que no estaba claro cuál era una conclusión general con respecto a cómo murió Santiago Maldonado, y que en ningún lado decía eficientemente cómo había muerto, que había una pregunta que no se había contestado, que era cómo y cuándo murió Santiago Maldonado. Por empezar, después que había conclusiones parciales, como la conclusión con respecto a la presencia de polen de ciertas plantas en la ropa de Santiago, que era incompatible con la versión de que había estado todos esos días sumergido. Claro. Ellos decían, bueno, si ese cuerpo estuvo sumergido, el polen no podía haber estado en ese estado de conservación en la ropa. También había una cuestión, bueno, lo otro es que las pericias dan 3 posibles rangos de días de muerte, y los 3 rangos son incompatibles entre sí, o sea, o son 58 días, o son 72 días, o son 21 días. No puede haber 3 datas tan diferentes de muerte, o se tiene que considerar que no se tiene la data de muerte, ¿no? Entre otras cosas, los mapuches siempre dejaron claro que el río no era profundo, sino que lo que tenía era que el agua estaba muy fría, y por eso los gendarmes no quisieron entrar al río, se resguardaron muy bien de entrar al río, porque ese día hacía mucho frío, estamos hablando de un frío patagónico, en pleno mes de agosto, hacía en ese momento unos 5 grados bajo cero, y ellos cruzan, y Santiago, que no es local, que no está acostumbrado a esa geografía, digamos, no puede cruzar, se mete al río, pero no logra pasar. No se puede haber ahogado con el agua hasta la rodilla, por más que no supiera nada. Entonces, el resultado de la hipótesis de la autopsia dice que murió por ahogamiento y por hipotermia. O sea, o murió por ahogamiento o murió por hipotermia. Las 2 cosas, no. ¿Y cómo se ahogó? Si tenía el agua hasta la rodilla. O sea, son cosas que el mero estudio del cuerpo no puede contestar. Y la otra cuestión era el análisis sobre el DNI, que es encontrado en el bolsillo en perfecto estado de conservación. Y la familia cuestionó seriamente la realización de la pericia, porque apuntaron que, posteriormente se hizo una pericia sobre DNI, material, digamos, de DNI, y que ninguna de esas pruebas se había hecho en las condiciones que existían en esa zona, ¿no? Entonces que para ellos esa información no era confiable. Ceci, que también, ¿y hoy cómo está la información, digamos, la causa? ¿Cuál aparece este dato, pero qué tenemos? ¿Tenemos imputados? ¿Cómo es la situación de la causa? Bueno, el juez Geral, que es el segundo juez que interviene en la causa, decidió en su momento el cierre de la causa, cosa que fue apelado. Esa decisión es apelada por la familia Maldonado. Pero la Cámara Federal presente ahí en Esquel confirma, entonces va a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí duerme hace más de 3 años esa decisión. O sea, que en este momento la causa está cerrada en los hechos, no hay movimiento en la causa. Y la familia mantiene esa apelación, pero hasta que la Corte no dé un fallo con respecto a eso, si debe abrirse o debe cerrarse, eso está así. Había jueces en la Cámara Federal que opinaban que ameritaba seguir investigando, porque la desaparición de Santiago, se opine lo que se opine, se dio en un contexto de mucha violencia, se dio en un contexto represivo, además de todo lo que se podría agregar acerca de cómo venían los sucesos represivos contra las comunidades mapuches, que venía viendo un nivel de violencia, una escalada de violencia que era cada vez mayor, pero en este momento ese testimonio nuevo está reservado, digamos, el fiscal lo tomó y le pide al juez que lo reserve, porque en este momento no hay una decisión de si la causa está abierta o no, ¿no? O sea que tampoco con esta información nueva se está pudiendo hacer absolutamente nada, y eso también es peligroso para lo que pueda pasar, digamos, porque esta persona, por ejemplo, el testimonio se publicó. Hay un montón de información ahí que sería bueno que quienes son sospechosas y sospechosos de haber operado, digamos, sobre todo en el encubrimiento de un crimen, no deberían tener acceso a esa información. Sin embargo, se publicó en los medios. Entonces, esta gente ya está sabiendo también de qué resguardarse. Cuando por fin algún día se active, porque además todos los tiempos, digamos, son muy largos,
van a estar esas pruebas disponibles. Por ejemplo, esta persona que testimonia dice que había un encargado como de inteligencia y de gendarmería que guardaba todos los elementos comprometedores en un sótano en su casa. ¿Qué va a pasar? Esta persona, yo me imagino que inmediatamente que leyó eso, porque tomó estado público, vació el sótano. Claro, vació el sótano y ya no hay más nada. Esta persona además hablaba de que le dejaron, en medio de los allanamientos del escuadrón de gendarmería, le dejaron una caja de cosas que tenían que ver con el caso, y que ella lo que vio es que en la caja había un celular y un arma y un trapo sucio, ¿no? Justamente, uno de los elementos que nunca se pudo encontrar es dónde estaba el celular de Santiago Maldonado. Nunca se lo pudo ubicar. Incluso siendo que hubo peritos que se ofrecieron a hacer la pericia informática, pero necesitaban, digamos, aval judicial, no se procedió, ¿no? Además, bueno, de muchas irregularidades judiciales que hubo en el caso. Yo estaba mirando un poco la línea de tiempo. El defensor oficial de ahí de Esquel, que actuó inmediatamente, que es el que hace la denuncia por la desaparición de él, el 5 de agosto, o sea, 4 días después, nada más, de la desaparición de Santiago, denuncia que habían hecho las pericias sobre las camionetas, de gendarmería, pero cuando habían ido a peritar las camionetas se habían encontrado con que los precintos que se le habían puesto para que no se abran estaban rotos y que las camionetas habían sido lavadas. O sea, irregularidades hubo desde un principio. Y el primer juez que interviene, que es el juez Otranto, que es el juez al que no le obedecieron y violaron su orden judicial de solamente despejar la ruta, tiene un papel muy importante en todas esas tareas de encubrimiento. Y justamente es muy importante recordar que el juez Otranto en ese momento tenía una amenaza de juicio político porque había decidido la liberación de Facundo Jones Guala en el pedido de extradición que él tenía por parte de Chile. O sea, él había anulado el proceso contra Facundo Jones Guala en cumplimiento de garantías, porque todos los testigos que se habían convocado en ese juicio habían denunciado haber sido torturados. Entonces este juez anula todo ese procedimiento y Facundo Jones Guala queda en libertad y se cae el pedido de extradición de parte de Chile. Todos estos sucesos tienen su desencadenante en que Facundo Jones Guala es vuelto a detener, a ser encarcelado, a detener para proseguir un procedimiento que no se podría haber proseguido, porque una vez que se rechaza una extradición no se puede, en base al mismo pedido, de volver a proceder. Y ese día la comunidad mapuche estaba protestando pidiendo la libertad de Facundo Jones Guala. Bueno, este juez Otranto, que va apareciendo en diferentes momentos, con la amenaza de juicio político, empieza a actuar obedientemente y a seguir todas las indicaciones del Ministerio de Seguridad, ¿no? Ceci, ¿te parece? Dejamos para otra charla y volvemos un poco también en algún momento a conectar esto último que decías, ¿no? Toda esta protesta en un contexto de un discurso realmente cada vez más reaccionario en ese momento de Patricia Bullrich ahí arengando contra la protesta, sobre todo mapuche y demás, y se produce este hecho, así que me parece que todavía podemos seguir charlándolo. ¿Te parece? Claro, sí, además más ahora que esos sectores están volviendo y han salido con el pedido de derogación de la ley de relevamiento territorial indígena, ¿no? Totalmente, nos queda eso después también para seguir profundizando. Y estos discursos que están ahí, siempre van y vienen, se actualizan, se resignifican también. Ceci, muchas gracias. Bueno, igualmente para vos, Alicia. Un abrazo. Cecilia Rodríguez, charlando con nosotros y con nosotras, hoy hablando de la causa Santiago.